día de hoy vamos a dar inicio justamente con el siguiente material. Bueno, el día de hoy en conferencias gratuitas tendremos la clase muestra introductoria al curso básico de Compliance Program que va a impartir la jueza del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Monibet Shaley López García. Podrán verla a través de Facebook Live, quédense, ya va a iniciar y pues la podrán ver a través también de nuestro canal de YouTube y en nuestra página principal. En cuanto a cursos y diplomados, específicamente esta conferencia es para promover el curso básico de Compliance Program que inicia los días 20, 27 de junio, 4 de julio, 11 y 18 de julio de 7 de la noche a 9 de la noche que impartirá la jueza Monibet Shaley López García por Liceo Académico, el curso básico de Compliance Program que está destinado a que sean 5 módulos donde los temas a abordar será la introducción al compliance, el compliance penal y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los programas de cumplimiento especializados, el compliance officer, la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La inversión del curso es justamente de 2,000 pesos. Para informes e inscripciones, envíen un WhatsApp al 22 21 14 25 79 y bueno, en este curso justamente tendremos en vivo quienes lo tomen sus sesiones en vivo en Zoom, videograbaciones permanentes a correo de Gmail, el material de apoyo que nos proporciona la jueza y su constancia de participación digital. Muchísimas gracias a quienes ya están en plataforma Zoom. Vamos a dar inicio con esta plática, esta clase muestra a lo que es el compliance, porque por ahí por la página luego preguntaban de qué se trata. Yo voy a dejar ya a la jueza Monibet Shaley López García a que iniciemos para que podamos iniciar el día de hoy. Déjenme ver en dónde está. Aquí está. Le doy las credenciales y adelante, jueza, te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar un poquito sobre compliance program o programas de cumplimiento que ya estuvieron reclamando porque utilizamos el anglicismo y lo utilizamos porque no lo copiamos, ¿no? Utilizar compliance program es la copia de lo que hemos hecho y de lo que se ha hecho en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué hablamos de compliance program o de programas de cumplimiento? Pues por nuestro CNPP, que recuerden que el CNPP ya contempla la responsabilidad de las personas jurídicas. Y al hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas, tenemos que hablar de lo que nos establece el mismo CNPP. Y este CNPP, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, para los que no están tan acostumbrados a escucharme hablar con las abreviaturas, cuando introduce este capítulo, ojo, este título 10º de procedimientos especiales, hacen una cosa maravillosamente espantosa. ¿Y por qué digo que maravillosamente espantosa? Porque sí tiene como cierta novedad, no es que sea algo nuevo realmente, porque se introducen procedimientos especiales. El primero de ellos, pueblos y comunidades indígenas. Nadie quiere a los pueblos y comunidades indígenas, el mismo jurídico nadie se quiso inscribir, desafortunadamente. Y el segundo, que es el procedimiento para personas jurídicas, que tiene que ver ya con la responsabilidad de lo que antes en el derecho era impensable. Si una persona jurídica puede o no puede cometer un delito. Y a este momento ya estamos más allá de aquellos mitos que se habían generado en el derecho penal, en donde se establecía que las personas jurídicas o las ficciones jurídicas que creaban personas no podían cometer delitos. Sin embargo, cuando se crea el CNPP introduce a nuestro sistema jurídico mexicano y al derecho penal la responsabilidad de las personas jurídicas. Y para hablar de responsabilidad de personas jurídicas tenemos que hablar de los programas de cumplimiento. Si no hablamos de programas de cumplimiento, estamos dejando fuera una de las cuestiones más importantes para verificar si podemos o no podemos sancionar a las personas jurídicas. Vean que en este caso tenemos varias sanciones para las personas jurídicas y, por ejemplo, hace tiempo, si mal no me equivoco, hace un par
creo que fue hace un par de años o hace un año, justo hablando con compliance officer o oficiales de cumplimiento, yo les planteaba, y a ellos, a algunos les sorprendió mucho, que esta parte del 422 del CNPP ya tendría que empezar a ser combatido a través de la vía de amparo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, dice disolución. ¿Y no se supone que en México está prohibida la pena de muerte? ¿Sí o no? Y vamos a decir, pues nomás la pena de muerte para las personas físicas, o sea, si podemos matar personas jurídicas y disolverlas, esta es otra cuestión que tenemos que analizar, pero que tenemos que verificar, y sobre todo por las cuestiones que también la suspensión de actividades puede traer como consecuencia la muerte de las personas jurídicas. Pero ¿cómo entendemos esto? Y vean, aquí hay un montón de cosas que parece ser que está fácil, pero honestamente necesita conocimiento o un grado de conocimiento respecto a lo que son los programas de cumplimiento, cómo se intersectan y cómo los vamos a aplicar. Yo solo quería que vieran que en 4 artículos, 425, 424, 423, 422 y 421, el legislador, nuestro maravilloso Congreso de la Unión, pensó que con 4 artículos los jueces y las juezas, los fiscales, las fiscales iban a tener suficiente para poder llevar a procedimiento a una persona jurídica. A este momento, los que nos hemos dedicado directa o indirectamente a verificar este procedimiento para personas jurídicas, sabemos que estos 4 artículos no tienen ni las bases mínimas para poder establecer esto. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, hay contradicciones, medidas cautelares, cuáles son las que les podemos aplicar, cómo van a ser las sanciones, cómo nos vamos a interactuar con las investigaciones, qué vamos a evaluar en las investigaciones, que es algo muy importante. El curso que vamos a iniciar es un curso básico. Para los que ya son expertos en compliance, no es un curso especializado. Por ejemplo, ya en otros niveles más avanzados, lo que se está discutiendo es quién introduce el programa de cumplimiento a una audiencia de juicio, porque el programa de cumplimiento no lo puede introducir cualquier persona. Y algunos han dicho, pues es que lo introduzca el Officer Compliance. Y no puede ser el oficial de cumplimiento quien introduzca a la sala de audiencias. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento a él le corresponde el derecho de no autoincriminación, porque dentro de sus obligaciones está el denunciar lo que está pasando mal en la audiencia, lo que está pasando mal en la empresa. Y si él va a denunciar lo que está pasando mal en la empresa, ¿cómo es que él va a introducir como órgano de prueba en la audiencia de juicio un programa de cumplimiento? Otra de las cosas que se está estudiando, que se está viendo desde las cuestiones de las personas jurídicas, es el hecho de qué partes del programa de cumplimiento podemos introducir en una sala de audiencias. Aún siendo como dato de prueba, ¿qué va a poder introducir el fiscal en la sala de audiencias? Y alguno me contestará, pues es que es muy obvio, lo que tenga relación con el delito. Porque acuérdense que parte de los programas de cumplimiento, parte del objetivo de los programas de cumplimiento es la prevención. Y dentro de la prevención, pues también se tienen que tomar en cuenta los objetivos, las fortalezas y los riesgos que tienen los programas, las empresas para los programas de cumplimiento. Y ahí hay datos sensibles. Y entonces empezamos con una controversia. Los datos sensibles de la empresa por legislación relacionada con las protecciones que debe tener una persona jurídica, ¿las vamos a poder introducir? ¿Las testamos? ¿O cómo le hacemos para que la fiscalía los tenga? Y esas sí ya son cuestiones un poquito más avanzadas. Esas no las vamos a ver en este curso introductorio de Compliance Program. ¿Qué vamos a empezar a ver en este curso introductorio de Compliance Program? Bueno, vamos a empezar a entender primero qué es la responsabilidad de la empresa. Tenemos que empezar por el principio. ¿Qué es una responsabilidad de la empresa? ¿Por qué tenemos que empezar a hablar de los programas de cumplimiento? Y una de las cosas básicas para empezar a hablar de los programas de cumplimiento es empezar a entender por qué las empresas, por qué las ficciones jurídicas desde el derecho tienen responsabilidades que debemos de empezar a tomar en consideración para el derecho penal. Y ojo, vamos a ir viendo, cuando veamos ya en sí programas de cumplimiento, compliance program en materia penal, vamos a ver que ya se están especializando, pero aún especializados debemos de tener una intersección respecto a cómo el programa de cumplimiento penal va a influir
para que en el momento de los delitos fiscales, en el momento de los delitos contra los trabajadores, en el momento de los delitos contra el medio ambiente, pues tengamos las bases para poder también establecer que no se tienen tanto las responsabilidades administrativas como las responsabilidades por las comisiones de delitos. Acuérdense también que las empresas pueden estar cometiendo delitos de manera indirecta. Y, por ejemplo, una circunstancia que se está tratando mucho en el sur, voy a dejarles de compartir tantito, que se está tratando mucho en el sur, es cómo van a empezar a llevar a Nestlé, no sé si sepan, pero hay varias asociaciones que ya quieren llevar a Nestlé por la Comisión de Delitos Ambientales. Nestlé tiene una concesión para la explotación de aguas. ¿Saben cuánto paga Nestlé por la explotación de aguas en Yucatán? ¿Alguien sabe? 1 peso. 1 peso por dejar sin agua a la península. Está pagando 1 peso. La concesión dice que va a pagar 1 peso. Y no por 1 litro, sino por varios miles de litros. Y algunas organizaciones están pensando en cómo llevar a Nestlé y a estas empresas que están explotando el agua, como por la comisión de delitos a través de la falta de programas de cumplimiento de responsabilidad social. Entonces vamos a empezar a entender esta circunstancia que está totalmente relacionada con la responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque no es que las personas jurídicas van a estar relacionadas con la comisión de delitos o de conductas que puedan ser sancionables. Cuando el delito se ha cometido en nombre de la empresa, el delito beneficia a la empresa, se utilicen los medios de la empresa para la comisión del delito o cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de organización. Y este último supuesto, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de la organización, tiene que ver con los programas de cumplimiento. ¿Cuál es el control? ¿Quiénes tienen el control? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo capacité al personal? ¿Cómo no capacité al personal? Tener un programa de cumplimiento significa tener reglas para el sano desarrollo de las actividades de las empresas. Este sano desarrollo de las actividades de las empresas depende de cuál es el objetivo, cuáles son sus zonas de riesgo, cuáles son sus áreas de oportunidad y cómo se va a ir dividiendo la responsabilidad. Hablar de programas de cumplimiento también tiene que ver un poco con derecho administrativo sancionador respecto a la cadena de mando y lo más alto de la cadena de mando, tenemos unas responsabilidades que son para el oficial de cumplimiento o el officer compliance. Ese oficial de cumplimiento, compliance officer, tiene una responsabilidad bien grande porque aparte de que tiene que ver y revisar que los programas de cumplimiento se estén cumpliendo, tiene que reportar todo aquello que según sus atribuciones pueda poner en riesgo a la empresa. Y ese es uno de los mayores problemas que no entendemos como personas que tratamos el derecho y, por ejemplo, en las fiscalías, en los juzgados, tenemos una seria confusión respecto a los oficiales de cumplimiento, respecto a los programas de cumplimiento y respecto a cómo se lleva a cabo ese control en las empresas. Porque la pregunta es, ¿y quién va a llevar a cabo el control de las empresas? Es solamente el oficial de cumplimiento y después ya un problema más agudo que vamos a ir desarrollando en México, pero que ya se tiene en otros países, es cuál es el perfil adecuado del oficial de cumplimiento. ¿Quién debió de haber elaborado el programa de cumplimiento? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Por qué lo pidieron? Porque una de las cosas que tiene el Compliance Program es que tiene que ser realmente un saco a medida. Se supone, y esto es pura suposición, que no existen dos programas de cumplimiento iguales. No deben de existir dos programas de cumplimiento iguales en ningún lado de ninguna empresa. O sea, de Coca-Cola y Pepsi, que tienen como el mismo giro, los dos venden refrescos de cola. Alguien podría decir, pues vamos a chutarnos el programa de cumplimiento de la Coca-Cola aquí en la Pepsi y ya lo tenemos. No podría ser así. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de programas de cumplimiento, hablamos del debido control de la organización. Y aunque los dos venden refrescos de cola, debemos de ver que cómo los distribuyen, dónde los venden. Ahora sí que hasta la receta tiene que estar debidamente analizada en los programas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque estos programas de cumplimiento se van directamente a verificar las responsabilidades de las empresas, sean estas administrativas, sean estas fiscales, sean estas penales, sean estas laborales, sean estas ambientales, y ahora les van a empezar a meter un nuevo programa de cumplimiento, los cumplimientos por compromiso social o por justicia social.
Para eso no están listos las empresas, pero es algo que se está cocinando y que muchos lo hemos pedido desde hace varios años, de cómo el programa de cumplimiento para la responsabilidad social y desde la justicia social, pues va a estar metido ya en las empresas de cómo te comprometes, a qué te comprometes y cómo lo vas a ayudar. Algunos países como Estados Unidos, por ejemplo, no le llaman programa de cumplimiento en justicia social, pero dentro de esos programas de cumplimiento incluyen una cláusula para apoyar a mujeres violentadas, por ejemplo, ¿no? Los SECUNS, esta idea que traspolamos en México, en Estados Unidos, las empresas dentro de su programa de cumplimiento tienen una cláusula de apoyo social a mujeres que han sido violentadas, dándoles trabajo. Y esa es una cuestión que es una cláusula de justicia social que están incluyendo en algunos países como Estados Unidos para poder verificar también algunas atenuantes y algunos agravantes. Por ejemplo, otra cuestión que se está viendo mucho desde la responsabilidad penal de la empresa son las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones a nivel mundial como Raza e Igualdad, como, ¿cuál otra? Proderecho, tienen dentro de su estructura un oficial de cumplimiento, que es quien revisa los contratos que se llevan a cabo a lo largo de todo Latinoamérica o con sus pares en otros países. Entonces, hablar de responsabilidad y hablar de programas de cumplimiento implica esto, hablar de todas estas estructuras que tiene una empresa, entendiendo por empresa no solamente aquellas que van a tener un lucro, sino también aquellas que van a tener una incidencia y un contacto directo con la estructura estatal para verificar cómo se va a dar esa relación entre el Estado, la empresa o la ficción jurídica, que es la persona que va a tener esta responsabilidad y cuáles van a ser las consecuencias. Porque en caso de que se cometa algún delito a nombre de la empresa, el delito beneficia a la empresa, se utilizan los medios de la empresa, o cuando la empresa no haya observado las garantías mínimas necesarias para su protección, lo que se estará haciendo pues es poner en riesgo a la empresa y estar viendo estas circunstancias. Por ello es muy importante empezar a conocer qué son los programas de cumplimiento, cómo funcionan, cuál es su relación. Vamos a hablar solo del 420. Un caso, por ejemplo, que yo les puedo comentar que no llegó a tribunales porque se resolvió en la fiscalía, fue una persona que la, había sido contratada por una organización y empezó a cometer fraudes, se empezó a identificar como parte de la persona jurídica de esta organización y empezó a recabar donaciones a nombre de esta organización civil. No era ya de parte de la organización civil, pero sí recibió varios miles, cientos de miles de pesos. En este caso no eran pesos mexicanos, pero fue llevada ante la ley y al analizar a la organización no tenía un programa de cumplimiento, un compliance program, y por ende también la organización pudo ser judicializada, se le empezó la investigación, pero llegaron a un acuerdo y la persona regresó cierta cantidad de dinero, la organización puso otra cantidad y se dio por finalizado el asunto. Entonces, esta es una de las cuestiones que vamos a empezar a tomar en consideración. Dentro del curso yo les voy a explicar cómo surge, de dónde surgió, cómo es que fueron analizándose los programas de cumplimiento. Insisto, el curso es un curso muy básico, es para personas que no han tenido contacto con programas de cumplimiento, que no han visto, para los que ya han tenido contacto, porque veo algunos nombres que me suenan de algunos otros lugares. Entonces, para los que ya tienen conocimiento de lo que es el programa de cumplimiento, no es este curso dirigido a ellos, porque para ellos vamos a hacer un curso específico de Compliance Program o programas de cumplimiento intermedio y avanzado. En el avanzado, obviamente, ya vamos a hablar de valoración de prueba, de programas de cumplimiento, de órganos de prueba, de ofrecimiento de prueba, y en el intermedio vamos a hablar de cómo en la audiencia intermedia se pueden alegar las situaciones o las excepciones para la no admisión de la prueba. Ya en el avanzado vamos a ver cómo podemos discutir o podemos quitar al órgano de prueba, quiénes serían los órganos de prueba avanzados para poder incorporar información referente a que una empresa cometió un delito. Como ustedes pueden ver, este curso básico, lo que se pretende es dar estas herramientas para entender qué es un programa de cumplimiento, cómo nace la responsabilidad penal de las empresas, por qué estamos hablando de programas de cumplimiento, y son elementos básicos
Insisto, los que ya son avanzados, este curso se les va a hacer muy aburrido y van a decir, no, no está bueno. ¿Por qué? Pues obviamente porque ellos ya están en otro estadio. Para los que son ya más avanzados, pero quieren repasar algunos conceptos, pues se los sugiero. Pero si no, pasemos a otros. Esperemos el intermedio y el avanzado, que ahí sí ya vamos a meternos a complejidades. Por ejemplo, yo hay algo que empiezo a cuestionar y les empiezo a poner sobre la mesa para que ustedes cuestionen, es cómo aplicar para este tipo de figuras que son los programas de cumplimiento las cuestiones lógicas, cómo vamos a valorar prueba, cuáles son las excepciones de la lógica que podemos aplicar para la valoración de pruebas referentes a personas jurídicas, cómo evaluamos una investigación en materia penal. Recuerden que yo soy jueza penal. En materia penal, cómo vamos a evaluar una investigación y cómo lo van a empezar a discutir en el amparo. Porque a mí hay algo que me preocupa y lo he dicho siempre desde que empezamos a hablar de programas de cumplimiento, es que los jueces de amparo, los jueces federales, los magistrados y los nuevos y los que se fueron, no tenían conocimiento de programas de cumplimiento, no tenían conocimiento de responsabilidad de personas jurídicas y eso generó muchos problemas de los pocos casos que había, porque no ha habido muchos, pero ya tenemos autos de vinculación, ya vamos a empezar a tener sentencias, ya tenemos unas tesis aisladas ahí respecto a personas jurídicas y cómo esto afecta realmente a la aplicación del derecho y del derecho penal. ¿Por qué? Porque veamos que los programas de cumplimiento y las responsabilidades penales de las empresas o las responsabilidades de las empresas no surgen de la noche a la mañana, no es que a nuestros legisladores se les haya ocurrido, se les haya prendido el foco un día y hayan dicho, ay, pues vamos a introducirlo, no. Esto, como todo, o como muchas cosas, vienen del derecho internacional de los derechos humanos, vienen del derecho internacional público, vienen de las presiones de organizaciones sociales, vienen de sentencias de organismos internacionales y en el caso de México hemos visto que se generaron allá en los años 70 para combatir prácticas corruptas, sobre todo en Estados Unidos. Ustedes recordarán lo que pasó en los años 70 en Estados Unidos y si no, pues nos echamos una nadada en la historia en la primer clase ya les platico qué pasó en Estados Unidos ahí en los 70. Recordarán, y esto espero que hayan visto, no sé quién, voy a dejarles tantito de compartir. ¿Quién vio ya la película de Forrest Gump? A ver, ahora, ¿quién sí vio la película de Forrest Gump? ¿Sí le han puesto atención a la película de Forrest Gump? Forrest Gump hace alusión a una parte de esto. Forrest Gump está en el hotel y hace alusión al caso de Watergate, porque se supone que él denuncia, ¿no? Que en el hotel de enfrente hay unos señores, en el edificio de enfrente hay unos señores con varias personas. Pero sabemos a qué se refiere este acto del Watergate, cosa que en México jamás va a pasar. Yo sigo esperando que en México pase cuántos políticos caerían en nuestro país, pero pues en Estados Unidos sí pasó, sabemos lo que es el Watergate y que además tuvo como consecuencia la renuncia de uno de los presidentes de los Estados Unidos y a partir de ahí se vio la necesidad de asegurar que las personas jurídicas, incluido el gobierno, cumpliera la normativa del sector financiero. ¿Para qué? Para evitar conductas antiéticas de las empresas. En 1987, específicamente, se crean las pautas federales de sentencia por organizaciones que dan origen a esta figura de la que yo les hablaba, el oficial de cumplimiento. Cosa chistosa, esta figura de las responsabilidades de las personas jurídicas surge para prevenir lo que hemos conocido como los delitos de cuello blanco. Sí se acordarán de los delitos de cuello blanco, ¿verdad? Que te hagas rico ilícitamente. Y para lo que hemos conocido como lavado de dinero, que literalmente era eso, ¿eh? El lavar el dinero en Estados Unidos, que fue esta situación que se dio en una época específica, es que construían lavanderías estas que lavaban ropa para lavar el dinero, o sea, para blanquear el dinero que habían obtenido de manera ilícita. De ahí también viene su nombre de lavado de dinero, significa volver lícito recurso que fue obtenido por actividades ilícitas. Y estas actividades ilícitas pueden ser de muchas maneras. En Estados Unidos recuerden que también hubo una prohibición de venta de alcohol, no sé si recordarán esa época, que es cuando florece un poco nuestra frontera, porque pasaban de este lado de México a comprar alcohol y a comprar drogas y a comprar todo eso, que en eso, ya ligándolos a otros aspectos
mexicanos, muchos mencionan que esa prohibición de Estados Unidos fue lo que dio lugar a un florecimiento de la frontera a través de negocios ilícitos y que nuestra frontera se convirtiera en el centro de muchos negocios ilícitos y de varios cárteles. No sé si esto sea cierto, hay algunos estudios que dicen que sí, hay algunos estudios que dicen que no, pero lo que sí tenemos es que esto que pasó en Estados Unidos dio origen a esta actividad de lavado de dinero. Pero ya era mucha la actividad de lavado de dinero y ese lavado de dinero ya estaba teniendo una tendencia a introducirse a ciertos sectores de la sociedad que debía de ser detenido. Es decir, la actividad ilícita dejaba mucho dinero y al estarse blanqueando ya se volvía un dinero lícito que estaba en la sociedad y que tenía que pararse esa actividad. Al ver todo esto, vemos que en el 97, vean que esto tampoco es tan antiguo, si es antiguo no lo sé, para mí que no, pero pues aquí está. En el 97 dice SANLE, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Vean cómo estaba esto. Y si estudiamos en el caso de México, a mí me suenan y me surgen varias dudas respecto a el cohecho de servidores públicos extranjeros. ¿Tendremos cohecho por servidores públicos extranjeros en México? La pregunta del millón de dólares. ¿Alguien sabe si esto sucede en nuestro país o si sin necesidad de todos los elementos se está dando esto? Mientras que en Italia, allá en el 2001, se crea un decreto que es muy importante. ¿Por qué? Porque Italia toma unas ramas respecto a la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, dejando de fuera la responsabilidad penal. Y entonces nos empieza a abrir el panorama de que existen varias teorías de la responsabilidad de las personas jurídicas, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad penal, y existe una mezcla de estas dos responsabilidades, la que puede ser responsabilidad administrativa y penal, pero ¿qué creen? México, como todo, tiene, no se ha definido, copia de España, copia de Italia, y de España copia de Italia, México copia de España, copia de Italia y copia de Estados Unidos, y entonces hacemos con una mezcolanza y en México aún tenemos la sanción penal, la sanción administrativa y la sanción civil. Somos de los únicos países, porque alguien ya nos está copiando, que tenemos las tres sanciones. Y entonces a una persona jurídica la podemos sancionar tres veces. ¿Cómo ven ustedes? Y los principios constitucionales no los pasamos para la Constitución. Y esto es importante porque ¿de dónde lo copiamos? Bueno, la sanción administrativa no la estamos copiando de Italia, la sanción penal no las estamos copiando de Estados Unidos y también tenemos la sanción civil, que ahorita les digo de dónde no las vamos a copiar. En 2009 tenemos que en Chile también se establece una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en ciertos delitos, como es el cohecho, lavado de activos y el financiamiento. Del terrorismo, y ojo, aquí empieza a salir algo bien curioso, el terrorismo. ¿Qué entendemos por terrorismo? Y luego lo vamos tomando. Y en el 2010, Reino Unido ya saca una ley respecto a esto. Y para ese mismo año, España saca la Ley Orgánica 5/2010 que incluye el debido control de las empresas. Y esa Ley Orgánica 5/2010 es muy importante para nosotros porque es la que da las bases para que México empiece toda la situación, todo el antecedente, de ahí no lo copiamos, para empezar a sancionar a las personas jurídicas en México y para empezar a hacer ese control. ¿Por qué no los copiamos de España? Hay varias versiones, hay algunas leyendas urbanas respecto a por qué copiamos de España. Algunos dicen que porque los legisladores no entendieron la teoría italiana, no entendieron la teoría alemana y tampoco entendieron la teoría americana y dijeron, pues a las sentencias de los españoles sí les entendemos y nos copiamos de ahí. Otros dicen que no, que fue una decisión bien pensada respecto a por qué nosotros asumimos esta teoría. ¿Y por qué surge esto? Bueno, surge porque ya partimos de que las empresas tienen que iniciar un cumplimiento adecuado y ético desde sus funciones, desde sus objetivos. ¿Para qué? Para respetar las reglas y el cumplimiento de la normatividad que a una empresa rige. Contrario a lo que se cree,
La vida de una empresa tiene demasiadas complejidades. No es solo la cuestión de vender productos y ganar o tener una ganancia por la venta de esos productos. Se trata más allá de eso. Se trata de las responsabilidades que tienen con los trabajadores, se trata de las responsabilidades que tienen con el fisco. Por ejemplo, ahorita con las leyes hacendarias y las reformas hacendarias hay muchas complicaciones respecto a las empresas, y también se trata de la prevención de cómo los órganos de las empresas pueden llegar a cometer esos delitos por omisión. ¿Por qué yo no regulo cómo está capacitado Santi, cómo está capacitado Bulmaro, cómo está capacitado Edwin? Que por ejemplo Santi es el jefe de los operadores de los camiones que transportan nuestra mercancía, porque Bulmaro, que es el supervisor de los camiones y de los mecánicos, no verificó que uno de nuestros trailers tiene doble fondo y en ese doble fondo estaban transportando marihuana. Y esto ya ha pasado antes. ¿Se acordarán de unos trailers que fueron encontrados en el desierto de Estados Unidos con cuerpos de migrantes hondureños, guatemaltecos y mexicanos? ¿De quién es la responsabilidad? Los trailers sí estaban registrados a nombre de una empresa. Eso fue lo que no nos dieron a conocer los medios de comunicación. Estaban registrados a nombre de una empresa. Nunca se encontró el chofer, pero sí había una hoja de rutas de esa empresa, sí había un nombre de un chofer. ¿Por qué no lo judicializamos? Después vemos las razones políticas, pero en este caso tenemos que, si eso se hubiese judicializado, pues todas las personas que estaban inmiscuidas y que estaban metidas en todo esto, desde que el tráiler sale de la empresa hasta que es encontrado en el desierto de manera curiosa, pues tuvo que haber existido una serie de actividades por parte del personal de la empresa para poder verificar si era o no responsabilidad de esto. Por ello es que la responsabilidad de las empresas pues es una herramienta que nos sirve para combatir conductas que facilitan el aumento de capital de las organizaciones delincuenciales. ¿Qué queremos prevenir qué es lo que se quiere prevenir en parte dentro de todos estos programas de cumplimiento y las empresas? Pues que el dinero turbio no entre al comercio, no se pueda blanquear y no pueda formar parte del capital que se tiene en el mercado, previniendo que esto o entendiendo que esto va a tener como consecuencia repercusiones graves para la economía de un país. Que tenga más dinero el que ahí hay que empezar a ver. Y nosotros vamos a ver en el curso de dónde vienen estas teorías. La primera es la de la responsabilidad vicarial, que es la que nos exige tres requisitos: que exista actuación culpable de la persona física. Esta requiere una persona física específicamente que haya sido quien haya llevado a cabo el hecho, la actividad se encuentre dentro de los fines de la empresa y que se desarrolle con el fin de beneficiarla. Si ustedes ven y estudiamos la dogmática penal, por ejemplo, para los que son penalistas, que se desarrolle con el fin de beneficiarla. Podríamos hablar de un elemento subjetivo distinto al dolo, porque lo que queremos comprobar ahí es que efectivamente existe una intención de que de beneficiar a la empresa directamente. Es decir, que los recursos van más para el patrimonio de la empresa que para el patrimonio de la persona física que está llevando a cabo. Y ahí es en donde empezamos con las cuestiones técnicas de dogmática penal y cómo vamos a empezar a establecer los elementos requeridos para la comisión del delito. Y ahí es en donde entra la situación específica de estudiar la relación, de entender la relación del programa de cumplimiento y empezar a analizarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos una actuación de una persona física que se encuentra dentro de los fines de la empresa, pero que además se desarrolle con el fin de beneficiarla, vamos a entender que esto podría pertenecer únicamente a ciertos grados jerárquicos. Y es eso lo que nos dice la tradición inglesa. El directivo. ¿Por qué? El chofer que le ofrecen 500 pesos, vamos a ponerlo, no, vamos a poner otra cantidad, 5,000 pesos, y le dicen: a ver, Bulmaro es el chofer del tráiler, a ver, Bulmaro, nomás préstame tu tráiler una hora, en una hora te regreso tu tráiler y te doy 5,000 pesos. Y a Bulmaro, por el viaje, la empresa le está pagando 1,500. Si ustedes fueran Bulmaro, ¿aceptarían? Les van a dar 5,000 pesos y nomás va a prestar el tráiler una hora. ¿Aceptarían o no aceptarían prestar su tráiler? Se los van a regresar íntegro. Y ustedes conocen a la persona, porque además es un amigo de Bulmaro.
En este caso, no estamos hablando de una teoría de la imputación de persona jurídica, pero sí estamos hablando de que Bulmaro podría estar siendo el eslabón para propiciar la comisión de un delito. En la teoría de la responsabilidad vicarial se establece que quienes van a cometer los delitos o quienes van a poner en riesgo a la empresa siempre van a ser los de un orden jerárquico determinado. Es decir, si nosotros hubiésemos tomado la doctrina de la responsabilidad vicarial, estaríamos hablando de que solo vamos a sancionar a los órganos que tienen decisión en la empresa, porque se requiere, ¿qué cosa? Tener facultades de autorización, de tolerar o de consentir el hecho delictivo. ¿Un chofer tiene facultades de autorización? No, en términos de un programa de cumplimiento. Entonces, vamos a ver, eso es lo importante, conocer las teorías, cuál fue la que adoptó México en su momento y cómo funcionan estas. La doctrina del modelo de culpabilidad de la empresa, esta la tienen específicamente dos países, Austria y Suiza, y tiene su fundamento en la responsabilidad de los factores de la propia corporación. Los ilícitos son cometidos por un directivo, administrador o empleado en beneficio de la empresa, pero requiere que exista un defecto en la organización que la lleve a la culpabilidad propia de la empresa, que no revisaste bien, que no preveniste, que no analizaste como una zona de riesgo para la comisión de un delito. ¿La copiamos nosotros? No la copiamos en parte, sí la copiamos en parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una teoría mixta que mezclamos, revolvemos, establecemos, traemos principios. Por eso es muy importante conocer cuáles son los principales elementos de las teorías de la imputación de la persona jurídica para establecer hasta dónde los programas de cumplimiento nos van a ayudar para disminuir las responsabilidades de las personas y poder regular la conducción de la administración de la empresa. Entonces vamos a ver que aquí también se habla de una persona física, pero aquí, bueno, aquí debemos de verificar el defecto en la organización de la empresa. Hay que encontrar cuál fue el área defectuosa, quién dejó a la empresa en esa circunstancia para poder determinar esa responsabilidad. La doctrina mixta, la responsabilidad de la empresa, realizar vigilancia y control de sus empleados y empleadores, abarca no solo a mandos superiores, sino a todas aquellas personas que, amparadas por el ejercicio de sus responsabilidades en una empresa, puedan cometer un ilícito. Y aquí sí, nosotros debemos de tomar muy en cuenta porque aquí sí todos van a ser responsables. Y es parte de la doctrina que toma nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer las responsabilidades penales de las personas jurídicas en nuestro país, la responsabilidad de vigilancia. Y de ahí la importancia del criminal compliance. El criminal compliance, ¿qué es lo que dice? Pues requiere que se cuenten con una serie de medidas que regulen el actuar de los empleados. Cada una de las áreas debe tener ciertas reglas para establecer qué es lo que van a regular, cómo lo van a regular, cómo lo van a revisar, por qué lo van a revisar, quién es el responsable de revisarlo, quién es el responsable de capacitar, quién fue el que no capacitó, quién fue el que no verificó. Y esta teoría mixta es la que está dando pie en México a que hagamos programas de cumplimiento para todos, porque tenemos programas de cumplimiento laborales, tenemos programas de cumplimiento ecológicos, tenemos programas de cumplimiento de fiscalización, tenemos programas de cumplimiento penales, tenemos programas de cumplimiento absolutamente para todo. Hay un grado de especialización tal que se está generando en México que no hemos tenido una respuesta correcta y adecuada. ¿Por qué? Porque estamos generando programas de cumplimiento y reglas para absolutamente cada una de las especialidades, pero también estamos generando responsabilidades diferenciadas que al final de cuentas regresan a una figura que es el oficial de cumplimiento. Y el officer compliance o el compliance officer tiene problemas graves para establecer y poder conocer todas las áreas. Alguien ha dicho, y en parte se concuerda con esto, que el oficial de cumplimiento puede ser una sola persona física, pero debe estar integrado y respaldado por un grupo interdisciplinar que pueda dar cuenta de todo esto. ¿Cuál es el mejor perfil para ser un oficial, un compliance officer o un oficial de cumplimiento? Aún no lo tenemos definido en México. Hay quienes dicen que es un criminalista, hay quienes dicen que es un licenciado en Derecho y hay quienes están diciendo que es el Departamento de Contabilidad. Y muchas empresas tienen problemas para eso. ¿Quiénes son las empresas que han podido ir solucionando esto? Bueno, las empresas que han podido ir solucionando esto son Televisa,
FEMSA. Por ejemplo, Palacio de Hierro, Liverpool, esos tienen oficiales de cumplimiento que ganan harto dinero. Si a alguien le interesa certificarse como oficial de cumplimiento, creo que el de Televisa, ya estamos en el área, sí estamos en el área, no voy a poder decir esto, pero el de Televisa gana harto dinero. Lo único que les puedo decir es que gana más que un ministro de la Corte. Entonces, deja más ser oficial de cumplimiento que ser un ministro de la Corte. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden ver, la responsabilidad por no cumplir o no verificar de manera correcta los elementos para disminuir la responsabilidad de la empresa, pues es muy alta. Entonces, vamos a verificar esas características generales. ¿Dónde se encuentra México? En esta, en la doctrina mixta. Nosotros nos encontramos en una doctrina mixta de las teorías de la imputación de la persona jurídica, que son muy importantes para los penalistas, ¿eh? Porque tienen que entender ahí cómo funcionan los elementos distintos del dolo. Si ven, esta teoría mixta deviene de esta, en donde mezcla las teorías, la de responsabilidad vicarial, hablamos que hay una persona física, hablamos que hay una responsabilidad de la persona física, hablamos que hubieron acciones de la persona física, pero sobre todo cuando hablamos de la responsabilidad vicarial, hablamos de un elemento subjetivo distinto al dolo, que se desarrolle con el fin de beneficiarla. O sea, yo sí voy a obtener un beneficio, pero también voy a beneficiar a la empresa, lo que requiere un conocimiento previo, un elemento subjetivo distinto del dolo. Acrediten un elemento subjetivo distinto del dolo. Eso es lo pesado. Y en el de la culpabilidad de la empresa, pues sabemos que aquí lo que hay que encontrar es el defecto en la organización, analizar los programas de cumplimiento, ver dónde nos hizo bien el trabajo, ver si no se capacitó bien, ver si el oficial de cumplimiento no reportó lo que estaba verificando o cómo se estaban teniendo recursos distintos a los normales de la empresa, a quién se lo reportó, cuándo se lo reportó, por qué se lo reportó a esa persona, qué hizo la persona a la que se la reportó, cómo respondió la junta de organización de la empresa, cuáles fueron las acciones ante el reporte del oficial de cumplimiento. Con base en todas esas acciones, podemos ver que el oficial de cumplimiento puede convertirse en una persona o en un sujeto imputable de alguna conducta delictiva o de alguna responsabilidad por no haber verificado todos los elementos necesarios. Por ello, es muy complicado cuando yo he escuchado a algunos penalistas que dicen, pues es que traemos al oficial de cumplimiento y que él introduzca el programa. Y el principio de no autoincriminación. ¿Qué pasa si de lo que lee en sala de audiencias se desprende que él era el que debía de haber prevenido eso? A mí me pasó en una audiencia de vinculación, me lo habían traído de formulación de imputación y después vinculación a proceso, me habían traído a una persona por fraude, voy a dejarles de compartir tantito, platicarles esta experiencia, habían traído a una persona por fraude, pero era una empresa, una escuela de idiomas, y me dicen, es que el único que tenía las llaves de ese programa, porque lo que acusaba la empresa es que una persona se había hecho con las llaves del programa de la escuela y no habían podido entregar calificaciones, no habían podido entregar boletas y se había hecho todo un desmadre. Aparte que había excedido a una cuenta como de 50,000 pesos y lo que me decía la fiscalía es que él cometió el fraude porque él tenía las llaves, no entregó esas llaves que son las claves del programa y por ende él es el responsable. Y quien presentaba la denuncia no era el oficial de cumplimiento, sino era la dueña de la escuela, porque era una mujer. Y ahí viendo y analizando todo eso, primero fue una no vinculación, que realmente no se configuraba fraude. Pero lo que a mí me saltó y le dije y le di vista al fiscal es, checa qué está pasando con el oficial de cumplimiento, porque según lo que tú me estás diciendo, el oficial de cumplimiento no tenía las llaves del programa dentro de su disposición y del programa de cumplimiento que tú mismo me trajiste para acreditar que se las entregaron a esta persona, dice que el responsable de las llaves, de las claves, pero ellos decían llaves porque así le decía el programa, era el oficial de cumplimiento. Entonces, cuando el oficial de cumplimiento dejó de cumplir con sus obligaciones, y ahí le di vista, obviamente el oficial de cumplimiento era el esposo de la dueña de la escuela, no continuaron con la investigación, a mí me cambiaron de juzgado, pero eso es lo riesgoso de subir al oficial de cumplimiento como un órgano de prueba. ¿Por qué? Porque si de la investigación se desprende y tú encuentras documentos y encuentras algunas otras cosas más, vas a ver que ese oficial de cumplimiento
pues tú lo estás poniendo en el plato y lo que él vaya a decir, si cambia su característica de testigo, por ejemplo, o de testigo experto, porque él sí va a ser un testigo experto, a coimputado porque la responsabilidad se desprende del mismo programa de cumplimiento, pues ya tienes un problema bien grave, porque si ya hay una declaración previa, porque si ya hay esto, porque si hay aquello, porque si tú derivaste pruebas de la conducta o de lo que debió de hacer el oficial de cumplimiento, pues ¿qué tienes en todos esos actos de investigación? Una posible nulidad, porque pasó de ser un testigo a ser una persona que le puede resultar responsable. ¿Y cuándo le leíste sus derechos? Entonces entendamos que cuando hablamos de responsabilidad de las personas jurídicas, pues implica conocer todas estas teorías porque nuestro queridísimo Código Nacional de Procedimientos Penales, como en muchas otras cosas, pues nos hizo un revoltijo. Y además nos puso el pie para poder empezar a hablar de todo esto. Y solo estoy hablando del CNPP, porque esto es como una clase introductoria, ¿vale? Esto es como el tamal que lleva, este es como el mole. Ahorita estoy hablando de todos los chiles, pero ya en el curso, pues vamos a ir diseccionando, les voy a ir explicando ciertas cosas. Pusimos los temas muy generales porque les voy a ir dando las bases de cómo funciona, qué es un programa de cumplimiento, cuáles son sus elementos, qué es lo que tenemos que empezar a considerar, por ejemplo, en los delitos, cuáles son las penas para las empresas, cómo puede la empresa evitar una pena cuando hablemos del programa de cumplimiento en materia penal y qué es lo que nosotros estudiamos para los programas de cumplimiento. Por ejemplo, yo mientras no fui jueza pedí licencia un año. Estuve trabajando con un par de empresas elaboran programas de cumplimiento y para el caso del programa de cumplimiento penal, qué es lo que tomamos en consideración, cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son los riesgos de las empresas, cómo podemos prevenirlos. ¿Por qué? Porque los programas de cumplimiento sí nos sirven para evitar penas. Y ojo, vamos a poder atenuar una pena hasta en una cuarta parte, pero no basta tener el programa de cumplimiento. Podemos tener un programa de cumplimiento, lo tenemos en el cajón y ahí no sirve, sino que cuáles son las acciones que requiere el programa de cumplimiento para ser considerado como un atenuante. Porque no es que exista solo el programa de cumplimiento en papel, sino que haya habido capacitaciones, que el oficial de cumplimiento verifique que esas capacitaciones son por las personas que diseñaron el programa de cumplimiento, cómo se fue implementando y cada que hay un elemento nuevo en la empresa, se tiene que capacitar de esa manera. Entonces, como pueden ver, los programas de cumplimiento van más allá de un simple papel que tiene que estar en el cajón. Conforme vayamos avanzando en la teoría jurídico-penal de las personas jurídicas, pues vamos a empezar a tener estos problemas. ¿Por qué nosotros los comentamos? ¿Por qué nosotros y nosotras los empezamos a platicar? Bueno, porque por azares del destino, pues yo tengo varios compañeros que son oficial compliance o oficiales de cumplimiento y nos hemos ido a capacitar al extranjero porque realmente en México mucha capacitación no hay en este sentido, es muy poca porque es muy cara, pero esto porque tiene un sesgo cognitivo y el sesgo cognitivo es que hablando de empresas se cobra bien, pero por lo regular tú generas los programas de cumplimiento para medianas y pequeñas empresas. Las grandes empresas pues tienen sus propios grupos interdisciplinarios que son buffets que trabajan a nivel internacional y esos sí cobran muy bien. Los que generamos para bueno, yo no puedo generar ahorita, pero los que generábamos para pequeñas y para medianas empresas es distinto cómo funciona. Porque la consecuencia va a ser que en el momento en el que una empresa tenga contacto con la justicia penal, pues podamos lograr que estas sanciones tengan una atenuación si logramos cubrir todos los pasos. Y una de las cosas que no hemos empezado a trabajar en México porque no hay programas de capacitación para fiscales, para jueces, y solo un grupo selecto de abogados que pueden acceder a la información son los que se están capacitando, pues es esta parte, ¿no? De qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos prevenir que una empresa se ponga en riesgo para poder evitar que sea utilizada para la comisión de un delito. ¿Por qué? Porque veamos esto, y esta es una de las cosas importantes. El Compliance Program o los programas de cumplimiento se refieren a políticas, herramientas y procedimientos que garanticen que la empresa en todos sus niveles va a cumplir con el marco normativo aplicable.
Y una persona jurídica tiene que cumplir en materia laboral, tiene que cumplir en materia fiscal, tiene que cumplir en materia ambiental, tiene que cumplir en materia social y tiene que cumplir en materia penal y en materia administrativa. Ya se dieron cuenta la complejidad que requiere verificar un programa de cumplimiento, y esto comienza con ciertos sectores o ciertas responsabilidades básicas: políticas internas, códigos de ética, compromiso con proveedores, terceros y clientes. ¿Para qué? Para verificar que no en alguno de esos eslabones se puede estar poniendo en riesgo la empresa respecto a la comisión de delitos, o que la empresa pueda ser utilizada para la comisión de delitos. Esto de las políticas internas y los códigos de ética requiere el conocimiento total de la empresa. Entre más grande y más complicada es una empresa, más complicado y más grande va a ser el programa de cumplimiento. Los compliance programs dependen de la misma naturaleza de la empresa. Por eso les decía, no puede existir dos compliance programs iguales. Si una consultoría hace un compliance program y después lo vende, por ejemplo, se lo hace a, vamos a poner un X, Farmacias del Ahorro, y luego llega Simi y le dice, oye, véndeme un programa de cumplimiento, y hace el mismo, o sea, un copia y pega para Simi, está poniendo en riesgo a las dos. ¿Por qué? Porque a pesar de que las dos venden medicamentos, hay una forma de distribución totalmente diferente. Los costos, la forma de traer los medicamentos, cómo los hacen, de dónde los adquieren, con quién los adquiere. Farmacias del Ahorro adquieren más medicamentos de patente que Simi. Simi no tiene tanto medicamento de patente. Sí tiene dos o tres, pero no todos, mientras que Farmacias del Ahorro sí. O adquirir medicamentos de patente requiere una responsabilidad, porque también tiene un eje de derecho aduanero. Aduanero. Perdón, ¿de dónde lo vas a traer? ¿Cómo lo vas a traer? ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Y cuánto tiempo te tardas en pasar? Por ejemplo, conozco a alguien que solo por hacer que el medicamento pase cuando es retenido cobra varios cientos de miles de pesos. ¿Por qué? Porque esto requiere un conocimiento diferente, y el programa de cumplimiento o el compliance program de farmacias similares tiene que tener dentro de sus compromisos, dentro de sus políticas internas, una cláusula referente a esto, a la prevención. Si un cargamento de medicamentos de patente que viene de Suiza, vamos a ponerlo, se tarda más de 3 meses en la aduana, y después detectan que ese medicamento viene con drogas adentro, dentro de alguna de esas cajas, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cargamento era para ellos, pero ¿cuánto tiempo estuvo en aduanas? Eso es parte de lo que se ve en los programas de cumplimiento respecto a los compromisos con proveedores, respecto a terceros, cómo lo vamos a traer, cómo lo vamos a transportar, cuál es el riesgo en la transportación, cuáles van a ser las políticas que tenemos para contratar ese transporte, para poder establecer cuáles son las mejores formas de protección para una empresa. Entonces, hablar de un compliance program, hablar de un programa de cumplimiento, es hablar de todas estas situaciones con las especificidades. Para analizar todo esto, ¿hay lineamientos generales? Sí, ya hay lineamientos generales. Algunos ya están dados, otros los tenemos que ir construyendo, porque como yo les dije, el problema es que estamos tomando de todo y nosotros no hemos construido una teoría sólida respecto a responsabilidad de las personas jurídicas. Y eso es algo que México está reclamando, su propia teoría con las especificidades culturales correspondientes. Por ejemplo, hace... ¿Qué fue? Creo que cuatro años más o menos, empezaba yo a hablar con los miembros del CONACOM. Sí, creo que es CONACOM. Los del CONACOM respecto a cómo introducimos los derechos humanos a programas de cumplimiento, cómo introducimos la interseccionalidad, cómo las empresas dentro de sus códigos de ética tienen que regular la contratación de personas de pueblos y comunidades indígenas, personas en situación de pobreza, madres solteras, padres abandónicos, que tienen que tener un control. Y esto es parte de lo que se está abriendo. Con ellos he tratado mucho y sobre todo capacito en compliance program penal y en compliance con enfoque de derechos humanos respecto a cómo se da. Son muy pocos, o creo que somos muy pocas las personas, porque solo conozco a otra mujer que habla de compliance program con enfoque de derechos humanos, que hablamos de este enfoque en el compliance program, cómo los códigos de ética y las políticas internas pueden tener y deben de tener esta parte de los derechos humanos, cómo los aterrizamos y cómo pueden ser perjudiciales para la empresa si yo no logro aterrizar y son violatorios
comprobatorios del primero constitucional, del cuarto constitucional, del dos constitucional, y eso podría aprovecharse como un área para verificar que no existió esto que estábamos hablando. Una situación de prevención respecto a las responsabilidades. ¿Por qué? Porque hay un error en la empresa. Este error que, no que lleva a cabo a la culpabilidad. ¿Por qué? Porque la conducción en la administración de la empresa se tuvo que llevar para la comisión del delito. Y entonces entendemos que en lugar de atenuar la falta de compliance program y la falta de un compliance program adecuado a políticas internas y códigos de ética, pues tiene como consecuencia que la falta se pudiera agravar, que es algo que se está previendo en el derecho penal, que se agrave. No lo hiciste bien, sorry por ti, tenías el dinero, vamos a agravarte la pena. Y entonces sí, vamos a hacer tu disolución. ¿Por qué? Por tu política interna y tus códigos de ética. Es algo que lo platicamos poco. En México como que el debate no está a esos niveles, pero cuando sales a otros países, cuando sales a otros, con otros elementos, con otras figuras, pues ya empezamos a platicar estas circunstancias y, por ejemplo, pues empezamos a ver cómo podemos traer estos elementos para que las personas jurídicas se encuentren mejor protegidos a través de sus programas de cumplimiento. Por ejemplo, yo lo platicaba con una compañera española de cómo ellos están previendo esta circunstancia y en un congreso que estuvimos compartiendo la mesa, pues obviamente ella dice, oye, no lo habíamos pensado y yo, exacto, tenemos que empezar a pensarlo en clave interseccional. Y esto es parte de todo esto que implica, voy a dejarles de compartir, que implica hablar de programas de cumplimiento. Como vieron, parece algo sencillo, pero como todo en esta vida nos encanta complicarlo. Es sencillo, pero es algo que necesita ser estudiado, que necesita ser difundido y que necesita empezar a ser leído bajo una clave diferente. Y ya les voy a empezar a complicar más los programas de cumplimiento porque yo ya voy a empezar a hablar de programas de cumplimiento en clave antirracista. Y hablar de programas de cumplimiento en clave antirracista significa otras obligaciones para las empresas. Y ahí es en donde entra parte de los programas de cumplimiento desde una justicia social. ¿Cómo hablamos de programas de cumplimiento con justicia social y para justicia social? Y ahí es donde las empresas dicen, espérate, ¿y a mí qué me importa la justicia social? No, yo soy una empresa que busca un beneficio. Sí, pero eres parte de una empresa que rige, que está dentro de un país, que puede obtener beneficios, pero que está buscando una justicia social. Acuérdense que el sistema de justicia impacta en las empresas y en este caso, cuando estamos hablando de un país como México, que está o que tiende a una etapa de justicia transicional, que es lo que se busca, que no sabemos si lo logremos, pues buscamos la justicia social como fin último. Entonces, lo que significa que las próximas reformas en materia penal, en materia laboral, en materia fiscal, lo que van a tender es a verificar las actuaciones con ética para lograr un equilibrio en la sociedad. Entonces, vamos a ver ¿cómo, cómo debemos de verificar esto a través de la interacción y interrelación de las empresas, de las personas jurídicas, de las ficciones jurídicas con el derecho y sus diferentes ramas? Y esto lo estamos hablando desde el derecho estatal. Si queremos complicarlo aún más, pues nos vamos al 2 constitucional y cómo el Compliance Program también tiene una interacción con los sistemas normativos indígenas, desde los recursos económicos. El caso de Nestlé está explotando el agua en la península. ¿Y a quienes creen que no les preguntaron para esa concesión? A los pueblos y comunidades. ¿Quiénes creen que les pueden quitar la concesión? Los pueblos y comunidades. Lo han intentado, pero como la justicia, pues como que está media rara en México, no se ha logrado que les quiten la concesión, pero el siguiente paso es lograr que les quiten la concesión a estas grandes empresas. ¿Quiénes los van a defender? Pues los abogados que tengan este conocimiento. Por eso vamos a ver todo esto de la actuación para el cumplimiento normativo, para los programas de cumplimiento. ¿Qué tengo yo que hacer como empresa para que mi programa de cumplimiento me lleve a la disminución de la pena en aquellos estados en los que se puede poner? Ya salió una tesis hace unos años, discutíamos si tenía que ser una cláusula cerrada, es decir, una lista de delitos que podrían, en los que podrían incurrir las empresas o podría ser abierto. Ahora hay un riesgo bien potente. ¿Por qué? Porque los tribunales colegiados de circuito y la misma corte tiende a que sea un cláusulo abierto, una cláusula abierta. Es decir, todos aquellos delitos
en los que una empresa llegue a participar, si lo logras configurar, mételos. Y tú dices, Inges, ¿por qué? Porque entonces le dejas a la empresa todo. ¿Cuál es un delito que sí no va a poder cometer la empresa? Violación, por ejemplo. Requiere la introducción del miembro viril en alguno de los orificios del cuerpo de alguna persona, ¿cierto? No hay, ahí podría no ser. Trata de personas es de los que más cometen las empresas. A través de las empresas se captan personas para poder tratarlas. Ahí está como muy sencillo, ¿verdad? Peculado, cohecho, esos están como fáciles de ver. Enriquecimiento ilícito, ese también está como sencillo, pero no tan sencillo porque hay que tener, pues, hay una unidad especializada para verificar dónde llegó el dinero, cómo entró, por qué entró, y todo seguir el rastro bancario para establecer estas circunstancias. Pero es algo que estamos teniendo a ver y una de las cosas que tenemos que ver en los programas de cumplimiento son estas cuestiones de identificación para ver los riesgos que enfrenta la empresa, teniendo en cuenta todos los impactos que va a generar. Para esto, ¿qué necesitamos? Conocer la empresa. No podemos identificar los riesgos de una empresa si no conocemos cómo funciona la empresa, cuáles son los fines de la empresa, porque puede tener un fin muy bonito como es que nuestro fin es ayudar a la sociedad. Ajá, ¿y qué es lo que estás obteniendo? Estás obteniendo un lucro, bueno, el que le pago a mis empleados y esto y aquello y lo otro. Estamos sirviendo esto. Prevención, ¿cuáles son los riesgos? Y los procedimientos de control. Ahí es una cuestión bien técnica porque para elaborar un programa de cumplimiento, pues tenemos que saber cuáles van a ser los riesgos económicos, los riesgos físicos, los que más siempre vemos, y además también los riesgos laborales. ¿Cuáles son los requisitos para contratar a una persona? ¿El contratar mal a una persona va a poner a la empresa en riesgo? Sí, es probable que sí. Por eso necesitamos conocer cómo se diseñan estos programas de cumplimiento para poder proteger a la empresa desde estas cuestiones. La detección y el monitoreo que son básicos para verificar porque, como yo les decía, no basta tener el programa de cumplimiento, sino que además tenemos que estar viendo constantemente, ya capacitaste, quién capacitó, porque a ver, la primera capacitación es de los que elaboran el programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ellos los conocen y después vamos siguiendo con capacitaciones permanentes. No es solo la elaboración y, bueno, ya lo tengo ahí, nos vemos. No, sino capacitar para que entiendan qué es el programa de cumplimiento y cómo se da. ¿Cómo lo vamos a resolver? La resolución. ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder solucionar un problema que ya tenemos y que a lo mejor no estaba en el programa de cumplimiento? Y ahí tenemos que evaluar la forma en cómo vamos a cambiar el programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si no evaluamos y no hacemos un cambio en el programa de cumplimiento después de que un problema surge, estamos teniendo un mal programa de cumplimiento. El asesoramiento, es decir, una empresa contrata a otra empresa para que le haga su programa de cumplimiento y una vez que le entregan el programa de cumplimiento no puede decir, ay, muchas gracias, ya lo hiciste, ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque ahí sí, contratar una empresa para tu programa de cumplimiento es casi, casi como un matrimonio. Va a haber momentos en el que no los vas a querer, pero los debes de tener. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que recibir toda la información para el trabajo de acuerdo a la normativa vigente. ¿Qué significa esto? Que cuando haya reformas en alguna ley que impacten en el programa de cumplimiento, se tienen que hacer las modificaciones. Por eso, contratar a un despacho, contratar a un grupo de expertos para programas de cumplimiento, nosotros lo estamos equiparando como si te fueras a casar. ¿Estás seguro que que estos son los que estos son los que te convienen, que estos son los que quieres? Sí, estoy seguro. Vale. ¿Por qué? Porque de aquí la relación va a ser larga hasta que tú decidas cambiar todo el programa de cumplimiento. Porque no puedes decir, bueno, por estos me quedo con esta área y luego por estos me quedo con esta otra área. ¿Por qué? Porque la capacitación, la detección y todo esto podría entrar en un choque. Y algunos pueden decir, es que eso es muy exagerado. Ya tenemos algunos problemas, o ya tienen algunos problemas respecto a esto. Entonces, vamos a ver, porque además los programas de cumplimiento, pues obviamente tienen un mapa de riesgos, protocolos para el control de recursos financieros, informes de posibles riesgos e incumplimientos, un sistema disciplinario y revisiones de mejoras. Estos son como los 5 aspectos básicos mínimos que debe tener un programa de cumplimiento. No puedes tú hablar de programa de cumplimiento sin que hayan estas zonas, pero no son las únicas. ¿Por qué?
Porque las características de este programa es que, primero, es personalizado y adaptado a la empresa. Segundo, es neutral. O sea, yo no lo voy a hacer únicamente con el fin de proteger a la empresa, sino lo voy a hacer con el fin de que la empresa también tenga un regreso hacia la sociedad. Tiene que ser operativo, no lo puedo construir solo desde el escritorio. Tengo que ir a la empresa, tengo que conocer la empresa, tengo que saber qué hace cada área de las empresas, cuáles son los puntos débiles de cada área. Tiene que ser accesible. Cuando haces un programa de cumplimiento, no estás redactando para ti especialista, estás redactando para personas comunes que no tienen el mismo nivel de conocimiento que tú. Entonces tiene que ser técnico, pero accesible. Y ese es el problema. ¿Cómo bajas términos técnicos a un lenguaje sencillo? Cuesta mucho. Y además tiene que ser sencillo. Todos lo deben de entender para que todos lo puedan llevar a cabo. Entonces vamos a ver que estos modelos de programas de cumplimiento tienen estos pasos básicos para lograr esto. El sistema de prevención de delitos. Hablo de los delitos porque pues, ahorita es una clase introductoria. Cuando ya veamos programas de cumplimiento especializados, cada programa de cumplimiento a esto, le vamos a agregar un montón de cosas. Cada área, cada especialidad del derecho le va agregando cosas a los requisitos del sistema. Entonces vamos a ver mapa de riesgos, sí o sí. ¿Cuántos abogados y abogadas sabemos hacer mapas de riesgos? A ver quién me dice. ¿Quién me dice? Yo sí sé hacer mapas de riesgos. Y soy bien chingona para eso. ¿Ya vieron cómo de repente nos... Oscar sí sabe hacer mapas de riesgos. Gracias, Oscar. O no sé si quiere decir algo. Le abro el micrófono a ver si no sé si quería decir solo que sí sabe hacer mapas de riesgos o qué. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Buena tarde. Buena tarde. Sí, tuve que llevar una especialización en España para poder aprender a hacer mapas de riesgos. Gracias, Oscar. Vean, ese es el problema del compliance, ¿verdad, Oscar? Bueno, me imagino que ya lo tuvo, que no nos capacitamos aquí. Para hablar de compliance tenemos que salir, tenemos que cruzar el charco y los boletos de avión no salen baratos, ¿verdad, Oscar? Y comer papas todos los días y fumar cigarros y café en la mañana, porque te lo chutas, porque todo el mundo en España fuma cigarros y toma café en las mañanas, está cabrón. Entonces, la capacitación no se da aquí, los mapas de riesgos no nos los enseñan aquí, porque no nos enseñan además en la Facultad de Derecho. ¿Se han dado cuenta que los abogados no nos enseñan muchas cosas? Y desde ahí partimos que no somos los abogados los mejores para hacer programas de cumplimiento, salvo que como Oscar, que ya ha sido muy afortunado, pues se fue a España del otro lado del charco para hablar de estas circunstancias. Pero fuera de esas fortunas y de esas personas, ven porque el compliance es el derecho, es una parte muy, muy fresa del derecho. Ya se van dando cuenta porque el compliance es una parte muy, muy fresa del derecho, porque es bien clasista. También yo lo señalo. ¿Cuántos podemos pagarnos un boleto para irnos a España? Así, a ver, ¿cuántos diríamos hoy? No pasa nada, 25,000 pesos para irnos en clase turista, si es que lo agarramos en oferta, para irnos a España, para capacitar. Así de, ay, si 2,000 pesos para el curso de compliance estamos diciendo y estamos dudando, ¿sí o no? Ahora, hay quienes también en Ciudad de México están capacitando en compliance, son bastante caros, pero no es al mismo nivel de lo que capacitan los españoles. Debemos de reconocer que están capacitando bien. En Italia es más complicado porque pues ahí sí entendemos, pero no entendemos todo el lenguaje. Y, por ejemplo, los que están haciendo buenos mapas de riesgos y enseñando una buena metodología para mapas de riesgos son los españoles y los italianos. Los americanos son buenos haciendo mapas de riesgos, pero tenemos un problema con ellos. Independientemente del lenguaje, porque nos podemos entender, hay universidades que están dando en español estos cursos, tenemos un problema que nos están enseñando desde un sesgo cognitivo bien grave. Ellos tienen una sociedad que tiende tanto, o tendía, porque con Trump ya está medio cabrón, que tendía tanto a la transparencia como a la no corrupción. ¿Y México a qué tiende? Pues a la ocultación de información y a la corrupción, ¿sí o no? Entonces, lo que nos enseñaban estaba muy chido, pero no podemos bajarlo de manera tal cual a México. Y las adaptaciones que hay que hacer, pues requieren del conocimiento de cómo funciona tanto la economía mexicana, las leyes mexicanas y además
pues los vacíos que tenemos en la ley. Entonces vamos a ver todo esto y sobre todo para la elaboración de protocolos, por ejemplo, para el control de recursos financieros, también las capacitaciones no se están dando en México porque el SAT todavía no tiene, a pesar de que tiene una unidad para control de recursos financieros, no está tomando en consideración los principios para la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces, tenemos ciertos problemas que nos vamos encontrando en el camino respecto a entender los programas de cumplimiento, cuáles son sus funciones, cuáles son sus características. Y por ejemplo, aquí les voy a pasar así rapidísimo porque ya son 6:12 y yo también tengo que irme a otra conferencia en unos minutos. Les voy a pasar esta circunstancia. Procesos sensibles, que es algo de lo que no nos hablan muchas veces, no sabemos. Relaciones con la administración pública. En México tenemos algo bien chistoso. Los que ya son como conocedores del Compliance Program sabrán que la estructura estatal queda fuera de los compliance program, de los programas de cumplimiento. Es decir, la estructura estatal no tiene la obligación de tener programas de cumplimiento, estos programas que van viendo las conductas de los servidores públicos. Y este es algo que hizo el Estado adrede. Y lo digo con todas sus letras. ¿Por qué digo que lo hizo adrede? Porque quiso salvar la responsabilidad de los altos mandos respecto a hechos como corrupción, trata de personas, esclavitud sexual dentro de la trata de personas, pero sobre todo el enriquecimiento ilícito. ¿Cuántos gobernadores del país se han enriquecido ilícitamente? Lo dejo a ustedes en sus estudios, ¿vale? Yo nomás hice la pregunta. ¿Podríamos verificar qué está fallando en la estructura a través de los programas para códigos de ética, para trabajadores, cuáles han sido las reglas, cómo se han ido normando? Queda fuera de, y entonces podemos ver que el Estado en sí no tiene una responsabilidad. En otros países sí se tiene, ¿eh? Pero en el caso de México no. Entonces tenemos esta situación. Entonces hay procesos sensibles que son las relaciones con la administración pública. La hacienda pública y la seguridad social es un proceso exageradamente sensible. Por ejemplo, con los compañeros de otros estados y de otros países, verificábamos cómo el congelamiento de cuentas como medida preventiva pues en algunos casos trae la muerte de la empresa a largo plazo. ¿Por qué? Pues te tengo que despedir porque ya no tengo acceso a mis cuentas y no te puedo pagar. Y entonces también tengo que dejar de producir porque no puedo pagar a proveedores, porque no puedo pagar a esto, porque no puedo pagar a aquello. Y no tenemos en México un método para combatir eso. En el ámbito del ejercicio de las funciones del tráfico mercantil, la ordenación del territorio, el urbanismo y el medio ambiente. Entonces, como pueden ver, también está ahí. El ámbito de la seguridad colectiva. Ese de la seguridad colectiva ni siquiera lo toman en cuenta en México, ¿eh? Para programas de cumplimiento y se va a volver un verdadero problema. Y el caso de falsedades. ¿Cómo vamos a trabajar en las empresas las falsedades? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a tener un impacto? ¿Y cómo van a tener un impacto en materia penal? Soy jueza penal, entonces mucho lo llevo al compliance penal, pero también verificaremos todos y cada uno de los programas de cumplimiento en sus años. Trabajadores, protección de datos, los programas de cumplimiento. Lo que yo les decía, una de las cosas que nos va a empezar a dar problemas, dolores de cabeza y nos va a hacer la vida de cuadritos es quién es el órgano adecuado para introducir un programa de cumplimiento. ¿Puedo testar un programa de cumplimiento? La respuesta es no, no lo puedo testar. Tengo que entregarlo tal cual. Pero si yo entrego mi programa de cumplimiento, yo empresa entrego mi programa de cumplimiento dentro de una carpeta de investigación, se supone por ley que únicamente van a tener acceso a las partes, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando la fiscalía saca esos datos sensibles a la luz? ¿No les ha pasado? A que capturamos a Monibel Shaley López García acusada de feminicidio y me ponen una rayita en los ojos y tú dices, no manches, ¿qué va a pasar si sacan mi programa de cumplimiento? Entonces no hay una protección dentro de la ley para los programas de cumplimiento, para la protección de datos y ahora va a haber menos. El ámbito informático, el programa de cumplimiento también tiene que ver una parte de él respecto a cómo se va a manejar la información desde las redes, desde la web. Recuerden que lo que vemos en las redes pues es lo más básico, pero hay más acceso, hay más niveles dentro de la red que tienen un impacto en todos los procesos del derecho. El blanqueo de capitales.
que se supone que para eso surgen, pero que es una de las cosas que más tenemos y que no hemos logrado prevenir. Y las relaciones de los socios y las tomas de decisiones. Es algo bien complejo cuando están diseñando un programa de cumplimiento, porque si ustedes le ponen un límite a los socios, ¿qué creen? ¿Creen que los reciban bonito? Se enojan. Siempre se enojan los socios. Dicen, ¿acaso me estás diciendo que yo voy a poner en riesgo mi empresa? Sí, señor. O sea, no se lo estoy diciendo que va a ser intencional, pero sí va a poner en riesgo su empresa. Entonces, también eso requiere un conocimiento de trato. ¿Cómo voy a yo a tratar a los socios y cómo les voy a explicar que si yo no regulo su conducta, no pongo sanciones, no pongo cuál va a ser el procedimiento del compliance officer, cuál va a ser el procedimiento que va a seguir el oficial de cumplimiento, a quién le va a reportar, cuándo le va a reportar, cada cuándo le tiene que reportar y qué es lo que ellos tienen que hacer como socios, vamos a tener serios problemas jurídicos. Pero eso es todo, eso es como parte de todo lo que, de todo el universo, porque es como otra galaxia. Como ya se dieron cuenta, es como llegar a un universo paralelo y empezar a hablar de programas de cumplimiento, de mapas de riesgos, de acciones de prevención que tienen que tener un enfoque diferente, que tienen que tener elementos distintos y sobre todo un conocimiento claro de lo que estamos haciendo respecto a las empresas. Para los que son penalistas, porque yo veo muchas caritas que nos siguen ya en los cursos, muchas gracias. Para los que son penalistas, esto requiere un conocimiento distinto. ¿Cómo lo voy a ir bajando para disminuir la responsabilidad? ¿Qué actos voy a revisar para que la empresa no tenga la sanción? A lo mejor sí tengo el error en el programa de cumplimiento, en el compliance program, pero ese error hasta dónde puede ayudarme o no puede ayudarme para esto, o me va a perjudicar, y si me va a perjudicar, pues mejor digo que ni lo tengo, ¿verdad? Porque si digo que lo tengo y resulta que no cumplí con los pasos previos, pues me van a poner la misma pena. Entonces vamos a ver cómo funciona. No les voy a poder dar todo, por eso les digo, es un curso introductorio, solamente les voy a dar los elementos para que ustedes vayan viendo de dónde copiamos, de dónde no copiamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que traemos, cómo lo traemos, para poder empezar a hablar en el derecho de los programas de cumplimiento, su relación con las empresas, y ya después les dejaré algunos links, algunas ligas de cuáles son las universidades que capacitan. La mayoría está en el extranjero. Yo no sé, a lo mejor, ay, no me acuerdo cómo se llama el compañero que abrió que él fue a España, si algún instituto aquí en México ya está capacitando para la certificación. La mayoría de certificaciones, salvo una del SAT, la mayoría de certificaciones no son certificaciones nacionales, son certificaciones internacionales que cuestan bastante dinero. Por eso los oficiales de cumplimiento ganan bien. Es una parte muy clasista del derecho, porque cuesta mucho obtener los conocimientos. Yo les quiero dejar esto, es como una breve introducción, hablé mucho, lo siento, pero si alguien tiene como alguna preguntita de algo de todo lo que dije, con todo gusto puede alzar su manita electrónica o puede alzar su manita física. Como pueden ver, es un tema bastante interesante que no se trata tan comúnmente en los institutos. Los diplomados suelen ser muy caros y tampoco les garantizo, no sé ni quiénes los están dando ahorita, pero sí hay algunos que son muy buenos, pero son caros. Y la mayoría están concentrados en la Ciudad de México. En línea he visto muy pocos, pero sí hay. Lo único que yo sí, en eso sí no, no recomiendo ni comparto mucho porque cuando veo los precios digo, bueno, si a mí se me hacen caros, pues no sé a los demás. Entonces, pero aquí les dejo algunos datos, algo que les pueda servir, que les pueda dar como una idea y la otra es empezar a documentarnos nosotros mismos y ya que juntemos, pues irnos para los otros lados en donde sí nos dan un documento con estas valideces, ¿de acuerdo? Vamos a ver a las normas oficiales, perdón, vamos a ver los ISOs, las ISOs, las normas internacionales que tienen que ver con esas capacitaciones y con esas certificaciones. Que los vamos a ver de manera rapidita, no vamos a entrar a fondo, pero sí por lo menos que ustedes las tengan. Entonces, no sé si alguien tiene una pregunta o todo está claro como agua de charco. Bueno, a ver si en lo que alguien se anima a preguntar. Por aquí preguntan en el Facebook Live a Rodolfo Guzmán. Si se da la disolución, ¿qué pasa con los acreedores y empleados? ¿Quién responde? Pues eso hay que ver, porque primero están los créditos a favor de los trabajadores, luego los créditos fiscales y al final están los acreedores. Ok. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues pasa que algunos no pueden comprar, no pueden cobrar.
Pero eso no lo digo yo, lo dice la legislación. Podríamos irlo tocando en el curso. Exactamente, es muy delicado. Bueno, para los que están dentro del aula virtual en este momento, aquí en el chat están los datos de información. Voy con la abogada Almadelia. Le abrimos micrófono, por favor, abogada. Gracias. Maestra, yo estoy interesada en tomar el curso. ¿Qué otros, aparte del Código Nacional, lo refiere el 421, si no me equivoco, de los compliance, de la responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Qué otros instrumentos? Ahorita refiere las no, pero aparte de eso, digo, porque en el Código Nacional no veo muchos artículos que refieran sobre las compliance. No, ¿Qué el Código Nacional no tiene muchos, tiene 4 artículos, entonces así como que mucho no va a dar. Por eso hemos criticado los que conocemos, o los que pensamos que conocemos, ojo, este es mi sesgo cognitivo, los que pensamos que conocemos de compliance, de programas de cumplimiento, decimos que el CNPP es una aberración. Tú no vas a poder regular todo un procedimiento para personas jurídicas con 4 artículos. Son normas ISO, no son normas oficiales mexicanas. Son normas ISO y son varias. Esas no se las voy a poder enlistar ahorita porque no me da tiempo, pero esas las vamos a enlistar en el curso. O sea, se las voy a enlistar en el curso. Para los que vayan a tomar el curso, ahí se las voy a enlistar. Y ya saben, los que han sido mis alumnas, mis alumnos, mis alumnas, que por lo regular les enlisto y les mando. Así como que les enlisto y les mando la norma. Les enlisto y les mando la norma para que ustedes la tengan ahí, para que puedan hacerla, pero ahorita no me da tiempo. Tengo 8 minutos porque paso de una conferencia a otra. ¿Vale? Correcto. Correcto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No. Creo que no, no se animan. O los confundí mucho o los dejé ¿No? anonadados. Entonces espero que haya sido lo segundo y no lo primero. Bueno, pues yo ya nada más los quiero invitar una vez más para todos los que nos ven, nos verán en repetición, a que se unan a este curso básico de Compliance Program, que veremos, serán los viernes de 7 a 9 de la noche a partir del 20, del 27 de junio, 4, 11 y 18 de julio. Y bueno, la inversión es de 2,000 pesos. Como lo decía la jueza, es más, realmente fíjense que aquí hay una cuestión muy curiosa. El curso ni siquiera es caro, porque si nos ponemos a hacer cuentas, cada clase, son 5 clases, cada clase es de 400 pesos. Por lo tanto, la hora clase está saliendo en 200 pesos. Entonces, yo los invito de verdad, digo, además de que la jueza participa con nosotros y es docente en liceo académico y tiene los conocimientos, porque además tiene obra escrita y ella no me dejará mentir, tiene obra escrita en cuanto a compliance. Pues yo los invito a que se inscriban a este curso básico de Compliance Program y pues será todos los viernes a partir del 20, 27 de junio, 4, 11 y 18. Las inscripciones ya están abiertas en la página del Liceo Académico. Nada más le debes de dar clic al botón de WhatsApp si quieres pedir los informes o pues mandar directamente tu mensaje al número institucional del Liceo Académico MX. Pues ya no distraemos más. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas a la jueza porque hay una cuestión interesantísima. La verdad es que con respecto a la vinculación de las personas jurídicas, porque se ha dado ya vinculaciones en México, ¿no? O sea, porque fíjense que muchos maestros en dogmática, y yo creo que tú lo debes de saber, jueza, hay quienes dicen que esto es imposible, el poder llevar a cabo la vinculación a proceso y que no se da de acuerdo a los elementos del delito, no se puede vincular. Sin embargo, ya hay vinculaciones a proceso en México. Entonces, Es que sí se puede vincular a una persona jurídica. Eso es una cosa que correspondía a la teoría anterior del derecho penal y del derecho de que no íbamos a poder vincular a una persona jurídica. ¿Cómo la vamos a poder vincular? Sí se puede. Fácil no es. O sea, sencillo no es vincular a una persona jurídica, porque aquí tenemos un error, y lo voy a decir con todas sus letras. Ay, a ver si no a rato luego, así como un post que hice sobre justicia indígena, no a rato lo vamos a utilizar en mi contra. Tenemos un error de parte de los legisladores. ¿Qué pasa? Las personas jurídicas pueden cometer delitos, sí, sí pueden. Queda claro, ya sea por acción o por omisión. Por acción, ¿por qué? Por alguno de sus socios
que utiliza la empresa es como un medio, porque pueden utilizar a la empresa como un medio o pueden hacer inclusive una empresa para la comisión de delitos. En otros países esto ya está más avanzado. El delito en el que hemos tenido más o tenemos más derecho comparado para estudiar es el delito de trata. Los que somos o las que somos, la ventaja que tengo yo llegué al compliance por mi coautor de la obra de Compliance Program, abordajes del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo por eso llego al compliance, que él estuvo insistiendo de vamos a capacitarnos, vamos a capacitarnos, vamos a capacitarnos, y me metí a cuánto curso podíamos y nos metíamos los dos. Y es así como nos fuimos a España y a Italia y a todos estos países. Pero yo llevo una ventaja sobre esto, que yo he tratado los delitos de género desde hace mucho tiempo. Llevo prácticamente 20 años con delitos de género, perspectiva de género y todo esto, y entendemos la naturaleza de los delitos de género. Y hemos visto que muchas empresas son un foco para la comisión de ciertos delitos, independientemente del enriquecimiento ilícito, que pues, los delitos de cuello blanco, los mal llamados o los llamados delitos de cuello blanco son son los que ligan principalmente a la empresa con el derecho penal. Hay otras conductas en las que es sencillo, y vamos a ponerlo entre comillas porque no es sencillo si no tiene los elementos, poder determinar una vinculación a proceso. Pero para eso hay que conocer de qué se trata la responsabilidad de las personas jurídicas. Si tú no conoces de dónde viene la figura, cuáles son sus antecedentes, de dónde lo tomó México, cómo es que lo hemos ido bajando y cómo es que nuestros legisladores no han estado a la altura de poder legislarnos en los códigos penales la responsabilidad de las personas jurídicas desde la dogmática, cómo los elementos van cambiando, pues obviamente vas a decir que es muy complicado, porque lo que requiere es un grado de estudio y un grado de conocimiento para el caso de compliance program penales o programas de cumplimiento en materia penal de dogmática penal, pero además una dogmática diferenciada, porque no es tan difícil sujetar a una empresa a proceso, siempre y cuando la investigación venga bien. Pero si tú no sabes cómo debe de venir una investigación para personas jurídicas, porque en las fiscalías no hay capacitación desde esta vertiente, pues obviamente va a ser muy difícil. ¿Qué es más fácil a este momento, desde la mala capacitación que tenemos, no vincular? ¿Por qué? Porque no traen los elementos, la investigación es diferenciada, porque se tuvieron que hacer adaptaciones, porque no puedes valorar o estimar los datos de prueba. Sí tiene los 4 elementos del 87/2016, pero en el caso de personas jurídicas tiene otros elementos que hay que tomar en consideración. Entonces, difícil no es. ¿Qué requiere? Conocimiento. ¿Qué requiere conocer esto? Tiempo y dinero, porque es muy difícil. O sea, no te vas a capacitar aquí. Insisto, es el compliance program o los programas de cumplimiento o la responsabilidad jurídica de las personas en cualquiera de las materias requiere un conocimiento diferenciado, mucha buena voluntad y sobre todo las certificaciones que, como ya escucharon al compañero, él se tuvo que ir, al igual que su servidora, del otro lado del charco para poder establecerlas. Entonces, estos son los elementos. Difícil no es. Jueza, ya nada más una última pregunta. Me preguntan que si aquí veremos cómo lograr vincular a proceso a una persona jurídica. En este curso, que es el curso básico, no. Lo vamos a ver en otros cursos que vamos a ir abriendo sobre Compliance Program, pero los otros cursos pues dependen del interés que despierte porque insisto, es un tema que no es tan sencillo. ¿Cómo lo vamos a ver en su momento? En algún curso sí, en el curso quizá entre el intermedio y el avanzado, que en el avanzado voy a ver valoración de prueba, voy a ver ofrecimiento de prueba, que va a ser eso, el avanzado. Quizá entre el intermedio y el avanzado habrá un curso sobre vinculaciones a proceso o sobre exclusión de medios de prueba, pero no, este curso básico no es para ver eso. Este curso básico es para que ustedes vayan relacionándose con conceptos básicos que van a manejar al momento de hablar de programas de cumplimiento y de responsabilidad de las personas jurídicas. Eso es el curso básico. Entender qué es un programa de cumplimiento, por qué le llamamos compliance program, qué es un oficial de cumplimiento o el compliance officer, qué son los programas de cumplimiento especializados, quiénes lo hacen, por qué lo hacen, de dónde surgen. Para eso es este curso. No van a ver cómo lograr una vinculación, porque no van a lograr una vinculación si no entienden lo mínimo de los programas de cumplimiento. Y ojo, depende mucho de su dogmática penal, ¿eh? También eso, porque de repente me dicen, pues es que lo que usted nos enseñó, a ver, yo te enseño cosas básicas o te enseño las figuras, pero si tu dogmática penal no es buena,
Pues, ¿qué va a pasar cuando llegas a sala de audiencia? Yo te puedo estar dando un montón de argumentos, pero resulta que no los logramos aterrizar porque no tenemos una buena dogmática penal. Y la buena dogmática penal a este momento ya es una dogmática diferenciada. ¿Vale? Entonces, ahí. Correcto. Bueno, pues vamos a despedirnos y quien guste, ya saben, ahí ya están los informes. Los esperamos, que tengan buena tarde y los esperamos. Nos vemos quien así se guste inscribir. Nos estaríamos viendo el próximo viernes. El número de contacto es el WhatsApp 2221 14 25 79. En un rato más estén pendientes por nuestras redes sociales. Tenemos clase con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán en delitos en contra de la vida y la integridad corporal de las personas. Y hoy abordaremos el tema de el delito de feminicidio. Que tengan muy buena noche. Gracias a todos los que participaron, se dieron un tiempo para estar aquí con nosotros y buenas noches. Despedimos. Recuerden que esta plática introductoria estará en nuestro canal de YouTube, lo mismo que en nuestra página. Buenas noches.